los pronombres de tratamiento. En este apartado nos ocuparemos de un fenómeno que ha merecido un enorme interés por parte de lingüistas, tanto por sí mismo como en el ámbito más amplio de las distinciones culturalmente determinadas en las lenguas. Lo he colocado aquí porque, al menos a primera vista, el tipo de significado social y expresivo al que nos referiremos contrasta nítidamente con el significado descriptivo de los términos de color. En la mayor parte de las lenguas europeas, si bien no en inglés estándar, tal como se utiliza en la mayoría de grupos para la mayoría de cometidos, hay una distinción entre lo que convencionalmente se denomina pronombres de familiaridad y de respeto. En francés, vos, tú; en alemán, sie, du; en italiano, lei, tú; en ruso, vi, ti; en español, usted, tú, etc. Los orígenes de esta distinción son inciertos. Se dice, no obstante, que se inició en el latín durante el último periodo del Imperio Romano o a comienzos de la Edad Media y que luego se incorporaría, en épocas diversas, a las demás lenguas. Dada la actual distribución por la mayor parte de lenguas europeas, se advierte con claridad un proceso de préstamo. De hecho, se trata de un préstamo de diferentes planos, pues no siempre se da tomo directamente del propio latín, y con los siglos hubo lenguas con esa distinción que han experimentado la influencia de otras que también la tenían. Aquí casi siempre nos encontramos con que el préstamo se debe a la difusión cultural. Para nuestro propósito, y de acuerdo con una práctica común en la actualidad, nos referiremos a los pronombres de familiaridad y de respeto al margen de la lengua que se considere a base de las letras T y B respectivamente. Los psicólogos sociales han investigado el empleo de T y B a partir de los conceptos de poder y solidaridad, por un lado, y de tratamiento recíproco y no recíproco, por otro. En términos generales, podemos decir que el tratamiento no recíproco indica una diferencia reconocida de rango en las sociedades donde existe un tratamiento no recíproco. Una persona socialmente superior, o en todo caso más poderosa, utilizará T para sus inferiores, mientras estos utilizarán B para él. Ahora bien, el tratamiento no recíproco se ha venido debilitando en la mayoría de las lenguas europeas desde el pasado siglo, excepto entre adultos y niños que no son miembros de la misma familia y en uno o dos casos especiales más. Esto se explica históricamente en parte por la propagación de actitudes más igualitarias o democráticas en las sociedades occidentales y en parte por la importancia creciente del factor de solidaridad, marcado no solo por el tratamiento recíproco como tal, sino más en particular por el uso recíproco de T. En muchos países de Europa y especialmente en Francia, el uso recíproco de T entre colegas y conocidos ha crecido enormemente durante los últimos años y en todos los niveles sociales, pero sobre todo entre los jóvenes y los partidarios de opiniones políticas más liberales o de izquierda. Hoy en día es extremadamente raro, por ejemplo, que los maridos y sus esposas empleen V entre sí o que haya tratamiento no recíproco entre padres e hijos. No obstante, esto era lo normal entre las familias francesas de clase alta en tiempos pasados, y aún constituye una práctica no totalmente desaparecida. Conviene subrayar que estas generalizaciones sobre el paso gradual del poder a la solidaridad, como factor dominante para el cambio que ha tenido lugar en el empleo de TV en las lenguas europeas durante los últimos 100 años aproximadamente, son de naturaleza estadística. Desde luego, no cabe predecir con toda seguridad si dos personas dadas utilizarán T o B en una situación también dada a partir tan solo de una información sobre su clase social, sexo, afinidades políticas, etc. Existen asimismo diferencias dentro de lo que aparecen como grupos sociales comparables en distintos países de Europa, con respecto a la libertad de uso de T. Sin embargo, el cambio descrito más arriba se ha producido indudablemente en momentos más o menos diferentes y a un ritmo también diferente. Hemos elegido este ejemplo para ilustrar el hecho de que hay, o puede haber, tanto sincrónica como diacrónica, una correlación
entre la estructura social y no solo el vocabulario, sino también la estructura gramatical de las lenguas. Esta correlación resulta mucho más extensa en otras lenguas como en japonés, hindi o javanés que en las propiamente europeas. Pero vale la pena advertir que en italiano y en español, frente a lo que ocurre, digamos, en francés, alemán o ruso, hay en ciertas construcciones gramaticales una distinción de imperativo subjuntivo junto con la distinción TV, que en algunos dialectos de la Italia meridional aparece aún otra distinción dentro de B, como si dijéramos entre leí y voy, que en algunas de las lenguas con distinción T/B, pero no en todas hay otra distinción añadida e independiente de singular plural, y así sucesivamente. Y cuando se pasa a establecer el significado de T o B en una determinada lengua, es forzoso tener en cuenta más detalles sobre la estructura social y las funciones sociales de lo que comprende las nociones globales de poder y solidaridad. Hay que dar incluso información sobre la interpretación de TV en la estructura gramatical de cada lengua y su empleo con o sin títulos, nombres apelativos y otras fórmulas de tratamiento. A pesar de todo, el sentido general está bien claro. El significado social y expresivo de T y B dependen sin duda de la cultura y constituye por tanto un conocimiento socialmente adquirido, práctico por los demás y no proposicional o teórico, pues entra en el ámbito de la destreza para el desenvolvimiento social. Puede haber ciertas diferencias de significado entre T y B de una o otra lengua. Una prueba más bien curiosa de ello puede hallarse en la literatura rusa del siglo pasado, especialmente en las novelas de Tolstoy, Friedrich. Lo cierto es que había una diglosia en esta época entre los miembros de la aristocracia rusa, donde el francés era la lengua A y el ruso la lengua B. Cuando hablaban francés entre sí, utilizaban recíprocamente B, cualesquiera que fuesen los lazos de parentesco o amistad entre los interlocutores. A este respecto, imitaban el tratamiento de la clase alta francesa del mismo periodo, pero cuando hablaban en ruso empleaban T o B, recíprocamente entre sí y no recíprocamente con sus inferiores sociales o subordinados. El tratamiento recíproco estaba determinado por factores tanto de largo como de corto enlace. El factor de largo alcance consistía en lo que se ha identificado de un modo global como solidaridad basada en el parentesco, la amistad, el matrimonio, etc. Como consecuencia de ello, tanto los hombres como las mujeres se encontraban o no en términos de T con cada uno de sus conocidos. El factor de corto alcance dependía del talante o la emoción del momento. El ruso, en contraste con el francés, por ejemplo, permitía fácilmente el paso desde el T del largo alcance de la solidaridad a un B de corto alcance tremendamente significativo de cólera y desdén. E incluso, aunque no nos interese eso aquí, permitía que una solidaridad de corto alcance destruyera las barreras sociales, como si dijéramos en ciertos momentos de emoción culminante y triunfara sobre el modelo de tratamiento no recíproco y de largo alcance. Tolstoy era bien consciente de las diferencias contenidas en la distinción T-B en ruso y en francés, tal como se aplicaban al habla de la clase a que pertenecían. No solo vino a respetar estas diferencias en sus obras, sino que en ciertas ocasiones llama la atención del lector sobre ello. La razón era que, especialmente en sus últimas novelas, gran parte de la conversación, si bien escrita en ruso en el original, debía entenderse como si se hubiese sostenido en francés. Normalmente es posible, a juzgar por la evidencia interna, junto con el propio conocimiento de las variables sociolingüísticas, deducir si una determinada parte del texto se ha compuesto como para representar el francés o no. Una de las claves consiste en el pronombre y tratamiento empleado. Por ejemplo, en Ana Karenina y en diálogos entre alguno de los principales personajes, una forma T constituye,
con solo un par de excepciones explicables por el contexto, una indicación segura de que está hablando en ruso. En cambio, el empleo de una forma B no implica por sí mismo que la conversación haya de entenderse como si fuese en francés. En primer lugar, no todos los personajes principales se relacionan entre sí en términos de T. Y en segundo, no solo tienen lugar transferencias que indican un cambio de largo alcance de B a T en momentos reconocibles y muy significativos, sino también, como se ha mencionado más arriba, pueden tener lugar cambios de T a B durante las líneas sostenidas en ruso, de modo que la reconciliación o el enternecimiento quedan indicados por la vuelta a T. Los rusos de la clase a la que pertenecía Tolstoy y para los que escribió durante dicho periodo respondían a estas claves más o menos automáticamente. Eran bilingües en ruso y en francés, y por lo que concierne a la distinción T-B, empleaban dos sistemas distintos e incongruentes en sus vidas cotidianas, de manera que, sabiendo si una forma B del texto tenía el significado del francés B o del ruso B, respondían sin vacilar y en buena parte inconscientemente a los casos en que había una transición de B a T, en ruso o viceversa. Muchas de estas transiciones revisten gran importancia y algunas, no todas, quedan explícitamente anotadas como tales por el autor. Los lectores actuales de la obra perderán mucho de ella a menos que adquieran la sensibilidad de reaccionar adecuadamente, tal como lo hacían hablando en ruso los propios contemporáneos de Tolstoy. Bien, pues quien lea una traducción al inglés, donde no hay ni de lejos nada equivalente, no puede evitar la omisión de tan importantes transiciones, puesto que no hay modo de expresarlas en inglés, como no sea a base de un forzado to you, en lugar de TV, sin otra posible cualificación en todo el texto. Pero esto difícilmente podría advertirse como traducción. Ni siquiera cabría conseguir un efecto equivalente incorporando formas cariñosas u otras expresiones de tratamiento como nombres de pila. De vez en cuando así se procede en las traducciones al inglés estándar, pero no es fácil demostrar que fracasan en el empeño. Podría pensarse modo, así es, con tal de invertir lo que hizo el propio Tolstoy. Ahora bien, mientras el lector ruso de la época de Tolstoy era bilingüe en ruso y en francés, el lector medio francés no suele serlo, y quien lee una traducción que emplee vos, metódicamente para el ruso, vi y tú, para ti, ha de interpretar algunos de los pronombres a partir del sistema del ruso y otros a partir de un francés bien distinto, no del actual, sino del de hace unos 100 años. Desde luego no es necesario que sea bilingüe, pero sí ha de ser en un grado suficiente y en varios aspectos pertinentes bicultural. Este es el objeto del ejemplo. La inmensa mayoría de lenguas, si no todas, ofrece distinciones de estructura gramatical o léxica que determinan un significado en virtud de su correlación con distinciones funcionales de la cultura o subcultura, dentro de la cual se emplea cada lengua. El significado suele ser, si bien no necesariamente, social y expresivo, no descriptivo. Y lo que se ha dicho en el apartado anterior sobre la combinación de una subestructura presuntamente universal con una subestructura culturalmente dependiente y no universal, resulta también válido con respecto a este tipo de significado. Como hemos visto, la distinción TV en ruso difiere de la distinción TV en francés, pero la diferencia en cuestión solo puede transmitirse a lo sumo, hasta cierto punto, a quienes no saben ni ruso ni francés, apelando a nociones muy generales, sino universales, que guardan relación con el rango social, el parentesco, el amor, la amistad, etc. De un modo muy semejante proceden los antropólogos, los sociolingüistas y críticos literarios para describir más o menos adecuadamente el significado de expresiones exóticas y culturalmente dependientes de otra lengua.
En el próximo apartado volveremos a este asunto y lo generalizaremos. Aquí, no obstante, conviene destacar que la habilidad para transmitir una distinción gramatical o léxica culturalmente dependiente de un modo más o menos satisfactorio y por medio de otra lengua que carezca de un recurso equivalente, no implica que dicha distinción puede representarse en una traducción. Las aclaraciones metalingüísticas no deben confundirse con la traducción.